En Colombia, hablar de la eutanasia no es un tema recurrente. Sin embargo, para algunas personas el derecho de morir dignamente es tan importante y fundamental como el derecho a la vida. Sí estoy de acuerdo con la eutanasia, me parece que independientemente de las orientaciones religiosas que pueda tener una persona, eh, pues si uno ya ve que una persona o uno mismo no tiene las capacidades mínimas para vivir noblemente y que de una u otra forma genera algún tipo, así suene feo, de carga para su familia o para la misma persona. Pues sí, sí estoy de acuerdo, no solamente bajo las tres condiciones que dice la ley, a pesar de que estas son pues razones de peso, sino pues considero que debe ser una decisión propia, una decisión personal. Si una persona no puede con la vida o no quiere seguirlo haciendo, digo, tiene que tener un seguimiento, pero pues sí estoy de acuerdo con que esa decisión debería ser propia. Bueno, yo estoy de acuerdo porque yo pienso que todos, así como merecemos una vida digna, también merecemos una muerte digna, ¿no? Entonces, desde que se den las condiciones legales y las condiciones de la persona y todo para la eutanasia, pues estoy de acuerdo. Sí, sí estoy de acuerdo con la eutanasia. ¿Por qué? Porque yo creo que morir también termina siendo una decisión personal. Si yo estoy sufriendo, si ya no aguanto el dolor, no tiene sentido alargar la vida a punta de sufrimiento. No me gustaría que eso me pasara a mí, y tampoco, por ejemplo, a mis papás o a mis hermanos. Normalmente se ha venido llamando la eutanasia como suicidio asistido, y en eso la sociedad está colocando dos palabras que están estigmatizadas, ¿cierto? Suicidio es quitarse a sí mismo la vida. Eso viene de sui sidere, sui a sí mismo y sidere matar. Es una muestra de violencia. Y el asistido hace referencia a que hay un médico que también es reo, que podría tener que sentarse en un banquillo de los acusados por practicar una eutanasia. Entonces yo digo, no se debe volver a hablar de suicidio asistido. En la eutanasia el médico le aplica al paciente un medicamento que le va a causar la muerte, siempre por petición de la propia persona y siempre porque tiene una enfermedad en etapa terminal. En el suicidio médicamente asistido, el médico le daría al paciente el medicamento y el paciente se lo toma solito. Entonces no es acabar con la vida, porque precisamente por eso hay tanta controversia, porque la gente cree que la eutanasia es un asesinato. La eutanasia es matar a alguien. No, la eutanasia, como bien su nombre lo dice, eutanatos, es un buen morir. Entonces no es acabar con la vida, es terminar con un sufrimiento innecesario dado por una condición física o emocional que hace que la persona esté en un sufrimiento insoportable, que no sea curable, que no sea reversible y que no haya, digamos así, dentro de la disponibilidad del vademecum médico, una opción de tener calidad de vida. Simplemente es acortar una muerte que se avecina inicialmente, dentro del cual la gente va a tener unas mayores garantías de dignidad, ¿cierto? En el año 1979, en Bogotá se crea la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, con el objetivo de que una persona tenga la posibilidad de expresar, mediante un documento, la voluntad de una muerte digna, siempre y cuando la condición física del individuo deteriore por completo su calidad de vida. Ok, la fundación es una fundación sin ánimo de lucro que tiene como finalidad educar a las personas, a los colombianos, en el tema de la muerte digna, que conozcan cuáles son las opciones de muerte digna legales en Colombia y con base en ese conocimiento decidan cuál quieren para ellos al final de la vida y lo expresen en los documentos de voluntad anticipada para que para todos sea claro cuál es su voluntad y cómo quiere morir la persona o cómo definitivamente no quiere morir la persona. La eutanasia es un proceso de intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal. Esta muerte no es dolorosa para el paciente, al contrario, es una muerte tranquila. Proceso por el que pasó María Cristina Alonso para poder estar en paz y así descansar de su enfermedad. Yo he adecuado, durante mis años de llevar haciendo eutanasia, he adecuado las dosis, la manera en que mi paciente responde,
de acuerdo a eso también cómo ayudar a su propia familia para entender lo que está sucediendo, explicarles a ellos que ellos no van a presenciar una agonía dolorosa ni trágica, porque no hay nada de esto en una eutanasia cuando yo la practico. Yo le digo a mis pacientes, va a llegar un momento en que cuando yo te aplique la anestesia vas a sentir un sueño exquisito. Vete con ese sueño y ese sueño te llevará a la eternidad, ¿cierto? El paciente al minuto de estarle aplicando la anestesia está completamente anestesiado, no puede sentir absolutamente ningún dolor. Posteriormente yo aplico otro medicamento que se llama algo que interrumpe la contracción del corazón. Entonces, una vez que el corazón se detiene, que no es con un infarto ni con dolor, entonces comienza el momento en que todo el metabolismo del paciente va a consumir el oxígeno que estaba aún presente en la sangre del paciente y lo consume en 4 minutos. Una vez que el oxígeno se acaba, es igualito al carro que se le acaba la gasolina. Si no le echamos gasolina no puede seguir andando. Entonces, una vez que se nos acabe el oxígeno, empieza ese proceso de involución de todos los sistemas metabólicos del paciente. Y esto es lo que los médicos llamamos muerte, porque ya hay un paro cardiorrespiratorio. Ya no se mueve el diafragma, ya no se mueve el corazón, y por falta de la presencia del oxígeno, el paciente fallece, pero fallece de forma digna y sin dolor. Colombia es uno de los 5 países del mundo donde legalmente se permite la eutanasia, y el único en Latinoamérica. La eutanasia figura en el Código Penal como homicidio por piedad. Sin embargo, dicha posibilidad está consagrada para los pacientes con una enfermedad terminal que les cause un intenso sufrimiento, debiendo ser reclamada por petición del propio paciente. En Colombia no hay una ley hasta el momento en la materia específica que regule el tema, que es la eutanasia o el derecho a morir dignamente, pero la discusión se empezó a gestar a partir de unas discusiones sobre el Código Penal. ¿Por qué? Porque hay un artículo del Código Penal que habla de el homicidio por piedad, es decir, que la persona que mata a otra por piedad tiene una sanción penal, o sea, cárcel y prisión. Ese artículo del Código Penal fue demandado por inconstitucional en 1997, ya estamos hablando 20 años, tal vez un poquito más. Y ustedes saben que aquí en Colombia los ciudadanos podemos demandar las normas que nos parece están en contra de la Constitución. Entonces, en ese momento, estamos hablando de una sentencia, la C-239 del 97, se dijo que finalmente que se presentaban unas condiciones especiales, es decir, si la persona estaba en estado ya terminal, ¿sí? Que ya sea que tenía una enfermedad grave, incurable, estaba en estado terminal y la muerte era propiciada por un profesional en medicina, la sanción penal estaba excluida. Para mí era supremamente importante de que cada vez que un paciente nos oye hablar sobre la muerte y que soy el doctor muerte, eso me permite a mí hablarles de que más que ser un doctor, soy un ser humano sensible, ¿cierto? Que entiende claramente su papel en ese momento de ayudar a un paciente terminal a tener una muerte sin dolor y con dignidad. Yo hoy en día digo que para mí no es tan importante meterme a verificar si el diagnóstico de enfermedad terminal que él tiene es el correcto. Y por ahí se van todas las legislaciones, están estableciendo cuáles enfermedades son las enfermedades terminales, cuáles son las enfermedades huérfanas, y yo creo que eso no hace falta absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que lo importante para mí como médico que ayuda a un paciente a tener una muerte digna es entender claramente la congruencia entre el sentimiento que él tiene de tener una vida digna y autónoma a no tenerla. Durante el proceso de la eutanasia, desde la toma de decisión hasta la aplicación, es recomendable que tanto el paciente, sus familiares y personas cercanas cuenten con un apoyo psicológico para tolerar el curso de la muerte asistida y afrontarlo de una forma más llevadera. Hoy es un día especial porque voy a emprender el viaje más importante de mi vida y quiero dejarle a DMD y a las personas que están enfermas y que están pasando por situaciones similares a las mías un pequeño recuento, los pasos que he tenido que dar y las verdades que he tenido que afrontar.
Quiero contarles que en este momento me siento preparada, me siento tranquila, me siento con un poquito de miedo de irme, me siento con mucha curiosidad, pero más que todo me siento con mucha serenidad. Cada caso es único, es un mundo absolutamente único, y digamos determinar en un momento dado que si hay algo que sea obligatorio o no, pues no, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Sin embargo, yo creería que las personas que han hecho un proceso, ¿no? Mediante un acompañamiento terapéutico, psicológico, puede ser incluso de un sacerdote, de un pastor, ¿sí? He visto que llegan en una mejor tónica y actitud al momento de la eutanasia, y en especial en la preparación de la familia, porque el paciente puede tener muy claro lo que quiere, pero a veces para la familia es más complejo entender, porque la familia a veces siente que lo está dejando morir, siente que no está haciendo lo suficiente por esa persona, y que de alguna manera la gente siente que al permitir la eutanasia de alguna manera lo está matando, está ayudando a matarlo, es lo que dicen. Entonces para mí, yo sí creo que un acompañamiento familiar sistémico desde la psicología transpersonal sistémica facilita que este proceso se lleve en una mayor armonía. Para los creyentes, la vida es dada y tomada por Dios, pues se considera un pecado cualquier acto que termine con la vida sin que sea la voluntad divina. Los cristianos católicos debemos afrontar precisamente eso. Y tenemos personas que nos pueden aliviar, ¿no? Amainar un poquitico precisamente el dolor. Pero todos tenemos ese derecho. Ahora, que aun siendo cristianos, aun siendo católicos, puede haber algunos que lo admitan, que lo deseen, o lo que puede ser. Cada uno es un poquitito libre. Pero en cuanto ya la doctrina de la Iglesia, la eutanasia, como digo, no es admitida propiamente, a no ser alguna cosa muy especial. Parece un remedio, pero no lo es. Es decir, todos dirán, sí, ¿por qué me está sufriendo? Sí, porque no, pero como les he dicho, entonces es eso, el sentimiento de la persona de acción de gracias de una vida que el Señor le ha dado. Y se la da hasta cuando Él determine, cuando Él quiera llevársela. Puede ser en ese momento o puede ser en otro. Gustavo Quintana lleva una cuenta exacta de las eutanasias que ha practicado a pacientes terminales y en situaciones físicas precarias. Durante el camino, a pesar de haber hecho 421 eutanasias, quizás solo una lo hace conmoverse al rememorar aquel momento. La muerte de una mujer de 49 años era una mujer de un estrato social, yo diría que vivía en estrato 3. Esa paciente, muy curiosamente, a sus 49 años, llevaba 9 años asistiendo cada día de por medio a su diálisis, porque ella tuvo una diabetes tan extremada que la obligó a que perdiera los 2 riñones cuando tenía 40 años. Cuando me llamó, me dijo, doctor, mire, lo he llamado por lo siguiente, he tenido la mala fortuna de tener una diabetes que ya me acaba hace 15 días de quitarme la vista. Y si en estos 15 días no he encontrado un alma caritativa que me lleve a donde debo hacer mi diálisis, no habría podido ir a hacerlas. Pero doctor, míreme usted mis pies. Le volteó a ver los pies, negros los 2 pies. Me dice, doctor, y dentro de 3 semanas me van a amputar mis 2 piernas por encima de mis rodillas. ¿Quién me llevará a mis diálisis? Mis hijos tienen sus obligaciones. No existe quien me pueda llevar a donde tengo que hacer mis diálisis. Entonces yo humildemente acepto que llegó el final de mi enfermedad. Lo espero, doctor, el próximo viernes aquí en mi casa a las 9 de la noche para que usted haga mi eutanasia. Se llegó el viernes. Llegué a la casa de ella faltando 5 minutos para las 9. Me dice, doctor, usted tan puntual. Pero doctor, por favor, siéntese en la salita. Voy a hacer que me le sirvan un tintico porque estoy esperando una amiga mía que viene a acompañarme para mi final. A las 9 en punto sonó la puerta, llegó su amiga y las dos
se encerraron en la habitación de mi paciente. Bueno, yo me extrañé un poquito. A los 10 minutos se abrió la puerta y la sorpresa mía fue cuando yo la vi a ella con la mejor batica de dormir que tenía, con un saquito que la cubría, y su amiga había llegado a maquillarla, ¿cierto? Entonces me dice ella, mire doctor, es que mi amiga vino a acompañarme, vino a maquillarme y vino a colocarme los 2 únicos aretes de oro que yo tengo. Bueno, porque así bonita es como me quiero ir. Rompí a llorar y todavía me produce llanto acordarme de esto. Me tuve que salir, no le pude coger la vena, tuve que esperar por lo menos un cuarto de hora para calmarme, y al fin de eso pude regresar a su cuarto. Ella se sorprendió mucho que yo me hubiera salido, pero pues, o sea, la cosa lo merecía. Ya le pude buscar la vena y hice su eutanasia. Algunas personas dicen que aquellos que apoyan la eutanasia no contemplan la posibilidad de pensar en que ellos mismos o algún ser querido requiera la muerte asistida. Sin embargo, la convicción de algunas personas está más allá de ser personal. Es aceptar que todos merecen una muerte digna. O sea, pediría que me la hicieran, ¿cierto? Sí, si tuviera una enfermedad en etapa terminal con intenso sufrimiento, yo no quiero vivir una agonía sin ningún futuro. He hecho el testamento vital, pero ya he averiguado, porque hay varias fundaciones, que hay una fundación Morir Dignamente que es muy buena, y claro que lo haría, y yo recomiendo que la gente, pues que por lo menos que piense. Es que uno cuando está vivo uno no cree que se va a morir, ni cómo se va a morir. Uno cree que se va a morir pues rodeado de nietos, con plata, y eso no, puede pasar un accidente, puede pasar muchas cosas. Entonces pensar a futuro qué es lo que uno quiere hacer, y claro que sí lo haría, y sí, por supuesto. No. Tengo una fe grande de que el Señor me puede dar sencillamente el alivio necesario. Y puedo entonces poner mi dolor al dolor que Él sufrió cuando los judíos lo clavaron allá en la cruz. Uno mi dolor al de Él para que me dé esa fuerza. Totalmente. Yo creo que sería incoherente e inconsistente que yo hablara de algo y dijera, uy no, qué susto, Dios mío, yo no me haría eso por nada, porque entonces Dios me castiga. No, si soy una persona que predica algo, ten la plena seguridad es porque a nivel de mi conciencia suprema y de mi alma y de mi sentir, es porque estoy convencida de lo que estoy predicando. Ya como una cosa muy cortica, quiero compartir con ustedes un poema referente a la situación que estoy viviendo, que escribió mi hermana Carmen Alfonso desde Bristol, donde ella vive. Quiero que lo lea mi amiga Patti, amiga del corazón, entonces los dejo un segundito con ella. Habría querido más tiempo para querer, deliberadamente con propósito, como quien vuelve a la vida poquito a poco, un pajarito herido después de una tormenta. Sin las cadenas del destino, sin los obstáculos de la geografía. Habría querido querer menos. Sin los resquicios donde me escondo, con las palabras que el dolor me quita. Sin errores, sin demoras. Habría querido más tiempo para querer. Sin los confines con que llegué al mundo infinitamente. Con un amor a tu medida. Gracias. La muerte llega y no se salvan ni las brujas, ni los médicos, ni los curas. Piensa en la muerte cuando estés a oscuras. Pensar en ella resolverá tus dudas. ¿A dónde irás cuando ella se te lleve? ¿Y qué tan tristes quedarán los que se queden? Hasta por morirte el Estado te cobra. No te invitan a un adiós por toda tu obra. Muerte de mente, muerte puta. Muertos vivientes en África y en Calcuta. Nadie llora la muerte del extranjero. Negros mueren gratis,
Blancos nunca lloran negros. La muerte solo nos visita una sola vez. Por lo tanto, para esa vez prepárate. Hasta los reyes saben lo que es llegar cagaos de miedo al examen, porque a ellos les llegarás.